tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Educación y Cultura, una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Este miércoles 28 de noviembre, organizaciones sindicales, sociales y políticas nuevamente saldrán a la calle para exigir el retiro de la reforma tributaria y la instalación de la mesa de diálogo entre el Frente Amplio por la Educación y el Gobierno Nacional. En Educación y Cultura les contamos cómo se desarrollará esta jornada. A través de una rueda de prensa, el Comando Departamental Unitario, conformado por organizaciones sindicales, sociales y populares, dio a conocer los motivos por los que nuevamente saldrán a las calles este miércoles. Tenemos dos banderas de lucha iniciales. Primero, una financiación adecuada para la educación pública superior, para las universidades a nivel nacional, pero también estamos exigiendo el retiro de la ley de financiamiento o reforma tributaria del Congreso, teniendo en cuenta que es nefasta para todos los colombianos. La movilización del 28 de noviembre está articulada al paro de los estudiantes universitarios que siguen exigiendo los 4.5 billones de pesos que necesita la educación superior pública. No queremos más dilataciones en las mesas de negociaciones y lo que queremos es sentarnos a negociar realmente un presupuesto digno para las universidades e instituciones de educación superior de todo el país. Sabemos que hay recursos, lo que no hay es voluntad por parte del gobierno nacional. Nos corresponde, como le corresponde al pueblo caleño y al pueblo vallecaucano y al pueblo del suroccidente colombiano, en el caso de la Universidad del Valle, pues sentirla como propia. Esto es una responsabilidad absolutamente de todos. Por su parte, el magisterio colombiano también se une a esta movilización, convocando a las maestras y maestros a un paro nacional de 24 horas. Un servicio de salud digno y de calidad y el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno son sus exigencias. Nos han incumplido en cuanto a expedición de decretos como la convocatoria para la tercera cohorte de evaluación con carácter diagnóstico formativa, el curso de formación del 12% para los docentes que no aprobaron la evaluación con carácter diagnóstico formativa segunda cohorte. No contentos con esto, no han expedido el decreto de la bonificación que también se ganaron los maestros colombianos el año inmediatamente anterior en las calles. Comunidades indígenas del departamento del Cauca también anunciaron la participación a esta gran movilización, con la que se espera seguir consolidando la unidad del movimiento sindical, social y popular en defensa de la vida digna. Concentraciones y toma de capitales harán parte de esta jornada nacional de movilización. En Cali, la marcha iniciará a partir de las 9 de la mañana desde la antigua estación del ferrocarril y terminará en la gobernación del Valle del Cauca. La reforma tributaria no solo propone el aumento del IVA a todos los productos de la canasta familiar, sino también a la producción agropecuaria, mientras exime de impuestos a los grandes terratenientes y el gran capital. Aunque el aumento del IVA del 18% a todos los alimentos de la canasta familiar es una de las propuestas más polémicas de la reforma tributaria, lo cierto es que no es la única. El artículo 68 de esta reforma plantea que las rentas provenientes de inversiones que incrementen la productividad en el sector agropecuario estarían exentas de impuestos. Hasta aquí la propuesta pinta bien. Sin embargo, uno de los requisitos para acceder a este beneficio es que el monto mínimo de inversión sea superior a los 1.600 millones de pesos. Una rebaja de impuesto de renta por 10 años a quienes inviertan en el agro. Pero el mico radica en que esa inversión no puede ser mínima a 1.650 millones de pesos. ¿Quién tiene 1.600 millones para invertir en este país? Los azucareros, los palmicultores, los grandes terratenientes, los latifundistas. O sea que se quedan por fuera del incentivo los pequeños y medianos agricultores. Para los pequeños y medianos agricultores no hay beneficios tributarios. Al contrario, esta reforma plantea poner IVA a las herramientas de trabajo que se utilizan en el campo, a los fertilizantes y demás insumos para la producción agropecuaria.
Para los pequeños, medianos y aún grandes productores nacionales hay grandísima afectación en el sector agropecuario, como quiera que sus insumos, sus materias primas, inclusive los servicios asociados a los costos de producción, tienen un incremento muy importante, bien sea al 7% o al 18% o 17% en un escenario de unos 4 años. Sin subsidios ni incentivos para los pequeños y medianos agricultores, la producción nacional está destinada a seguir en quiebra. El IVA que propone esta reforma para el sector agropecuario continúa incentivando la importación de comida y condenando al país a la dependencia. Se derrota la producción nacional y en esa medida digamos que se incentiva la importación, tal como ha sido la política durante todo este periodo. Desde la apertura económica hasta ahora hemos perdido no solamente área sembrada, sino también, digamos, capacidad de compra de la población colombiana en relación con esos productos. Y se ha beneficiado la importación más o menos en clave de lo que llamarían el libre comercio, ahora denominado TLC agropecuario. En Colombia tan solo hay 8.500.000 hectáreas de tierra dedicadas a la agricultura y de estas solo 1.400.000 producen los alimentos que consumimos. El resto están dedicadas a monocultivos para exportar, como el café, la palma y la caña de azúcar. Esta reforma tributaria beneficia a los terratenientes y al gran capital nacional y extranjero, mientras castiga a quienes ponen los alimentos en nuestra mesa. La gran plantación transnacional y del gran capital financiero estarían grandemente beneficiadas, del mismo modo que lo estarían el sector minero energético. Los grandes beneficiarios son principalmente los conglomerados económicos financieros nacionales y extranjeros. Esto es Luis Carlos Sarmiento Angulo, Julio Mario Santo Domingo, Ardila Lule y los que dependen, para los que juega el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE. Esta reforma tributaria está hecha para otorgar beneficios económicos al gran capital a costa del despojo y el empobrecimiento de los campesinos. Imponer el IVA a los alimentos y a su producción es un ataque a la seguridad y soberanía alimentaria del país. No solo quieren quitarnos el pan de la boca, sino también que lo dejemos de producir. Educación y cultura. Con la Junta Directiva Departamental del SUTEP también se eligieron las diferentes representaciones de la organización sindical. Aquí les contamos cómo quedaron conformadas. La Comisión de Ética y Veeduría Sindical estará conformada por 5 docentes: Edinson Sánchez Jiménez, Beatriz Elena Santa Cruz, Líder Garcés Mondragón, María Cristina Quintero y Marta Bravo. El Comité de Prestaciones Sociales en el Valle estará a cargo de la licenciada Mireya Rodríguez y en el municipio de Cali de la docente Cilia Liscano. El Comité Especial de Amenazados en el Valle del Cauca estará a cargo de las docentes Francia Milena Ortega y Clara Inés Beltrán, mientras que en el municipio de Cali, al frente de este comité, estarán los docentes Janet Polanco Sarmiento y Libardo Antonio Oidor. El Comité Asesor de Salud en el Valle del Cauca quedará integrado por los docentes León Andrés López y Luis Eduardo García. En el municipio de Cali por la docente Lidia Tatiana Ramírez. La Junta Departamental de Educación JUDE estará integrada por los docentes María Luz Darnelli Cuervo y Alfredo Alvira Cadena. La Junta Municipal de Educación JUME estará a cargo de la docente Diana Lucía González. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. Durante las últimas movilizaciones en defensa de la universidad pública, los estudiantes han sido víctimas de amenazas, detenciones arbitrarias y agresiones por parte de la policía y el SMAT. Mientras los estudiantes universitarios se han movilizado por más de un mes exigiendo recursos suficientes para la educación pública, la respuesta del gobierno nacional ha sido esta. Denunciando públicamente el tratamiento militar y de guerra que ha venido teniendo el gobierno nacional para desmovilizar la movilización pública. Porque mientras el gobierno de Iván Duque está diciendo vamos a negociar con los estudiantes, ha tomado una decisión política y militar de intervenir e infiltrar todas las movilizaciones estudiantiles.
Durante las movilizaciones, varios estudiantes han sido heridos y detenidos arbitrariamente en todo el país. Y aunque a la fecha no se ha consolidado una cifra exacta, estas violaciones a los derechos humanos hacen parte de la criminalización de la protesta social. Lo que sabemos es que son más de un centenar de heridos que ha dejado la movilización y que también han sido más de 40 capturados solamente en Bogotá en las pasadas movilizaciones. Los estudiantes también denunciaron que el ESMAD ha intentado ingresar a las universidades públicas del país violando la autonomía universitaria. Estamos denunciando y rechazando la criminalización de las diferentes movilizaciones estudiantiles que se han dado hasta ahora y también estamos rechazando la militarización dentro del campus de las diferentes universidades a nivel local y regional. Nuestra posición es clara: desmilitarización de los campus universitarios, desmonte del ESMAD, y también proponemos que los campus universitarios sean territorios de paz y por lo tanto territorios vedados para la guerra. Los videos y fotos que se mueven por las redes sociales y las denuncias de ciudadanos y estudiantes ponen en evidencia cómo policías y miembros del ESMAD vestidos de civil se infiltran en las marchas para deslegitimarlas. Se ha demostrado cómo en todas las movilizaciones la policía ha infiltrado, ¿cierto?, las movilizaciones para autoatacarse y justificar la represión. Esto lo hemos venido rechazando enfáticamente y lo que le queremos decir a la sociedad colombiana es que los estudiantes no somos los violentos. Aunque no se puede desconocer que se han presentado algunos hechos violentos, lo cierto es que las movilizaciones se han caracterizado por ser pacíficas y creativas y que la lucha estudiantil en defensa de la educación pública está más que justificada. Reprimir la protesta social, estigmatizarla y deslegitimarla ha sido la estrategia que históricamente ha utilizado el gobierno para acabarla. Por las 5 regiones del país, por su historia y su cultura, los estudiantes del grado 10º de la institución educativa INEM Jorge Isaac de la ciudad de Cali celebraron el Día del Folclor Colombiano. Así se vivió el Día del Folclor Colombiano en la institución educativa INEM Jorge Isaac de la ciudad de Cali, organizada por los estudiantes de grado 10º, una actividad que permitió hacer un recorrido por la historia y la cultura de las 5 regiones del país. Muchas personas ya no conocen acerca de la historia y las culturas de estas regiones. Anteriormente sí se enseñaba bien acerca de estos temas, pero eso se ha ido perdiendo. Y es bueno recordarlo y saber qué es lo que encontramos en nuestro propio país. Durante la jornada, los estudiantes expusieron sobre las comidas típicas, los bailes más representativos y la música de cada región. Que estén tanto las exposiciones como los bailes y la música hacen de que sea aún más atractivo y que permita a los estudiantes saber de qué está hecho su país, de que no solo es el lugar donde viven, sino más bien a ir un poquito más afuera. Esta actividad también sirvió para que los jóvenes expusieran datos de cada región como su población, la extensión geográfica, la riqueza natural y su base económica. En la región insular básicamente es una fusión que se produce durante la colonización entre África, Europa y la región Caribe. Para los docentes, este tipo de actividades hacen parte de un proceso de formación que motiva en los estudiantes la investigación y la puesta en práctica de todo lo aprendido en las aulas. Partimos de que ellos empiecen a investigar, consultar, para luego terminar en una feria como la que ustedes están viendo de todas las regiones de Colombia. Estudiantes y docentes reconocen la importancia de realizar actividades como estas en las instituciones educativas, donde se abren espacios para compartir conocimientos y estimular el amor por la riqueza natural, cultural y gastronómica del país en el que vivimos.
Es importante que se realicen estas actividades culturales porque aparte de nosotros ser personas que tenemos que ver asignaturas como matemáticas, como ciencias biológicas, también tenemos que aprender acerca de nosotros mismos, de nuestras raíces, de lo que nos mueve, de bailes, de arte. Que empecemos también a cultivar nuestra historia, nuestro antepasado, que lo protejamos, que lo preservemos, que sepamos que existen, porque hay muchas cosas que ellos desconocen de nuestro propio país y de nuestra historia y de nuestra cultura. En Educación y Cultura les explicamos algunos puntos de la reforma política que fueron aprobados por el Senado de la República y que ahora deben ser discutidos en la Cámara de Representantes. Pero, ¿qué implica esta reforma política para el país? Colombia es considerado el país con la democracia más antigua y estable de América Latina. Una contradicción si se tiene en cuenta que los partidos tradicionales siempre han ostentado el poder. El movimiento social y popular ha tenido grandes barreras para acceder al poder por la vía electoral. Con la reforma política que ya se aprobó en el Senado de la República a partir de 2019 se vuelve a la lista cerrada. Es decir, que los colombianos votarán por partidos políticos y no por candidatos. Una medida que para muchos otorga más poder a los directorios políticos que a los ciudadanos. Lo que está asegurando es de que los que tengan más fuerza, los que sean mejores caciques, son los que siempre van a liderar las listas de los partidos y son los que van a quedar. En últimas se convierte en una pelea que se traduce en quién tiene los recursos para poder acceder a un cargo de esos cuando unas elecciones tienen unos costos particulares. Esta reforma aprobó que los partidos minoritarios o los grupos significativos de ciudadanos presenten listas en coalición, siempre y cuando hayan obtenido el 15% de la votación en las pasadas elecciones. Es decir, que los que se coalicionan perdería cada uno su personería y tendrían que convocar a una nueva personería. En el bien entendido que si se pierde la elección, pues se perdería la personería de los que se armaron en la coalición. Digamos que eso es bien perverso para grupos pequeños, para grupos alternativos que quieren de alguna u otra forma tratar de sumar esfuerzos. La reforma política parece hecha a la medida para seguir favoreciendo la corrupción que por años ha permeado el Congreso de la República. El Senado también aprobó que el 20% del presupuesto general de la Nación sea decidido por el Congreso. Hay un reforzamiento y una manera de, como se dice en algunos círculos, de manejar la puerta giratoria. Pasarían tranquilamente, ya no permanentemente en una sola cámara, sino que podían pasar tranquilamente de una cámara a otra cámara, de la Cámara de Representantes al Senado, y eso indudablemente sería el mismo efecto porque en ambas cámaras se discuten las mismas leyes. Tener el control económico, político e ideológico y limitar la participación de sectores de oposición o grupos significativos de ciudadanos parece ser realmente el objetivo de esta reforma, que deberá superar 2 debates en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes antes del 16 de diciembre. Las reglas para reglamentar eso son las que colocan los obstáculos para evitar de que la democracia se pueda expresar de manera amplia, de manera tranquila. Es decir que el temor aquí es que lleguen sectores que no sean controlados por los grupos dominantes. El temor aquí es que sigan perdiendo escenarios de poder como han perdido en tantas partes. ¿Cómo puede ser Colombia considerado el país con la democracia más antigua y estable de América Latina? Una democracia sin pueblo y sin participación. Una democracia que es solo demagogia. La Escuela Normal Superior Jorge Isaac del municipio de Roldanillo realizó el 12º simposio de investigación denominado Aprendizaje basado en proyectos, una metodología innovadora. Este evento académico que se realiza cada año busca socializar los proyectos de investigación realizados por los estudiantes del programa de formación complementaria, pero además generar un espacio de reflexión sobre la práctica docente y la necesidad de investigar para dar respuesta a una realidad que cada vez es más dinámica y compleja.
todo maestro hoy en día está convocado a investigar. ¿Para qué investigar? Para conocer más sus realidades de aula y poder dar solución a aquellas situaciones que le inquietan o le crean conflicto para los aprendizajes. Este año el simposio de investigación se enfocó en el aprendizaje basado en proyectos, una metodología innovadora que permite que los estudiantes sean protagonistas de su propio proceso educativo. Todo parte de una problemática, de una situación o de un problema que se quiera resolver y que al estudiante le llame la atención, y desde ahí se generan una serie de estrategias que permiten que el estudiante vaya desarrollando procesos de investigación, y alrededor de esos procesos de investigación pues va fortaleciendo esas competencias que hacen que él aprenda de verdad. Un aprendizaje contextualizado que parta de las necesidades del estudiante, que les permita adquirir los conocimientos para enfrentarse a la vida real y transformar su realidad, siguen siendo los retos de la educación. Atrás va quedando el papel del docente que enseña a memorizar y del estudiante que solo repite. Es importante estos espacios porque posibilitan que uno reflexione como docente para que pueda mejorar sus prácticas y de pronto transformar la educación colombiana en la que nos encontramos inmersos, al igual que vislumbrar cuáles son las dificultades y poder hallar como soluciones a esta. Para las nuevas generaciones de maestros va a contribuir bastante porque digamos que se está cambiando como el paradigma o como la manera como se estaba enseñando anteriormente. Entonces a través de esos espacios se van a enriquecer el quehacer pedagógico de los maestros en formación. La investigación le permite al docente preguntarse, reflexionar, entender los problemas que surgen de su práctica y construir propuestas innovadoras para transformarla. El salón de clases se convierte entonces en un espacio de aprendizaje significativo, tanto para el maestro como para los estudiantes. A partir del próximo año, Cali se convertirá en distrito especial. En Educación y Cultura seguimos explicando qué representa esto para la ciudad y para quienes habitamos en ella. La categoría de Cali como distrito especial implicará una reorganización del territorio. Las comunas pasarán a ser localidades, cada una con alcaldías locales. Esto traerá un aumento en los gastos de funcionamiento. Hoy las 21 comunas reciben 34.000 millones de pesos, mientras que las localidades tendrán un fondo mínimo de 260.000 millones. ¿De dónde saldrán entonces los recursos para asumir estas nuevas responsabilidades si esta categoría no aporta nuevas partidas presupuestales? La responsabilidad ante esas nuevas obligaciones puede llevar a que las localidades o incluso la alcaldía central establezca una política fiscal, por ejemplo, de la recaudación de mayores impuestos, entre otras, que pueda afectar directamente la vida, en este caso los ingresos de los caleños. El Distrito Especial promueve la ciudad como un destino de inversión y financiación extranjera, y para ello será necesario seguir disminuyendo los impuestos a las grandes empresas. Para poder ampliar esa inversión extranjera en nuestro departamento y por supuesto en nuestra ciudad, el municipio tendrá que hacer enormes esfuerzos para atraer ese capital extranjero. Esfuerzos que implican el dejar de cobrarles impuestos para que a esos capitales les sea atractivo instalarse en una ciudad como Cali. Si ser distrito especial significa un aumento en los gastos, pero no nuevas partidas presupuestales y además la disminución en impuestos para el gran capital, ¿de dónde y cómo se recaudarán los recursos que se necesitan? El distrito especial abre la posibilidad para que las alcaldías locales establezcan impuestos, por ejemplo, como al espacio público o a las edificaciones urbanas, cosa que tendrán que estar prestos los ciudadanos a hacer un gran debate, una gran movilización, porque les van a querer cargar los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora de los grandes capitales que van a dejar de hacerlo. Aunque muchos defienden el modelo de confianza inversionista que se impone desde organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y aseguran que las excepciones tributarias a las grandes empresas generan mayor empleo, la realidad demuestra lo contrario. Nuestra ciudad, Cali, ocupa el segundo lugar entre las 13 capitales con la tasa de subempleo más alta. Más o menos el 55% de los caleños o no gozan de un empleo estable o no tienen empleo. Si seguimos aplicando la política de confianza inversionista tan defendida por Duque, Santos y sus amigos, pues la situación de empleo y de ingresos para las familias caleñas va a seguir empeorando.
Implementar zonas francas dentro de las localidades es otra de las posibilidades que ofrece el Distrito Especial, cuya vocación, además de lo deportivo, cultural y turístico, incluye lo empresarial y de servicio. ¿Qué significa esto? Un tipo de vocación económica que no es la de las empresas, que no es la de la industria, sino una vocación de servicios, donde hay muy poca utilización de mano de obra calificada, donde hay muy poco valor agregado en el trabajo que se imprime, y eso por supuesto lo que implica son pues salarios más bajos para los caleños. Los crecientes gastos de funcionamiento que tendría el Distrito Especial podrían significar un aumento en los impuestos para los ciudadanos, una carga que, sumada a la reforma tributaria que pretende imponer el gobierno nacional, nos impone un gran reto. Todos los caleños tenemos que aprestarnos a convertir este tema del Distrito Especial en un gran debate ciudadano. Es la única que nos queda en este momento, debatir qué es lo que va a suceder con Cali, qué es lo que va a pasar con nuestra vocación como ciudad, y estar muy prestos a exigir que el Distrito Especial, esta nueva categorización de nuestra ciudad, no implique desmejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, que no genere más empobrecimiento, que no genere más desempleo. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Denunciamos públicamente la persecución que algunos maestros, entre esos su presidente, está sufriendo en el municipio de Yumbo. El alcalde Carlos Bejarano, el secretario de Educación Iván Recalde y el subsecretario Héctor Robles, junto con un asesor jurídico llamado Jimmy García, están persiguiendo a los maestros con una serie de fallos disque jurídicos, con unas falencias en lo legal bastante protuberantes. Es así como el permiso que por ley se debe otorgar al presidente de SUTEP Central ha sido negado hasta ahora. Emplearemos todos los argumentos legales para evitar que este atropello se cometa. Los invitamos para el día 28, Paro Nacional del Magisterio, que junto con otras fuerzas vivas y sindicatos a nivel nacional adelantaremos en contra del gobierno Duque. Ha habido una noticia en el cual el gobierno retira el IVA que pretendía colocar a los productos básicos. Pero esto no es suficiente. No es suficiente porque quieren imponer un IVA a las pensiones. Las pensiones no tienen valor agregado, no tienen por qué sufrir de IVA. Asimismo, hay otros bienes que también estarían gravados o les aumentarían el IVA de lo que ya está gravado. Y también se habla mucho de las exenciones. Esas exenciones aún no se tocan. No hay necesidad, y seguimos sosteniéndolo, del aumento de estos impuestos, porque de las exenciones se puede obtener los recursos que requiere el Estado. Asimismo, le informamos a los compañeros vallecaucanos, los maestros del Valle del Cauca, que si han visto una merma en sus ingresos, ha sido producto de la red de fuente. No es producto de descuentos por día, sino es producto de la sumatoria que hace la Secretaría de Educación de las primas que se van a pagar en diciembre con el salario. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutepvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.